Buenos días. Después de que repasamos en el programa anterior brevemente los mecanismos de síntesis de proteínas en las bacterias, y digo repasamos porque ya los habíamos visto, los que me han seguido desde el principio, en el ciclo de células procariotas, lo habíamos visto un poquito más detallado. Bueno, pues hoy vamos a pasar a exponer los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Son dos grupos. El primer grupo inhibe la síntesis de proteínas directamente a nivel de los ribosomas y el segundo grupo va a inhibir a nivel del ácido desoxirribonucleico diferentes mecanismos que van a transmitir la información para producir las proteínas. Por tanto, los dividimos en dos grupos, los que actúan sobre el ribosoma y los que actúan a nivel de los ácidos nucleicos. Comenzamos por los que actúan en los ribosomas. Primero, tenemos un grupo grande de antibióticos, un grupo de antibióticos que, excepto los aminoglucósidos, todos los demás son bacteriostáticos a dosis habituales porque no matan la célula bacteriana, sino que al afectar la síntesis de proteínas, enlentecen todos los procesos metabólicos bacterianos, todos los procesos metabólicos de esta célula y la hace más susceptible de ser atacada por el sistema inmunológico y destruirla por esta vía. Algunos pueden ser bactericidas a dosis más elevadas que las habituales. Estos antibióticos se pueden dividir en dos grupos. El primero de ellos actúa a nivel de la subunidad 50 de Vekbers del ribosoma y otros en la 30 de Vekbers. En la 50 actúan el cloranfenicol o los fenicoles, podemos decir así, aunque realmente en la práctica médica el que más se utilizó fue el cloranfenicol. Las lincomicinas, los macrólidos y las oxazolidionas. Ahora lo dije bien, menos mal. Y en la subunidad 30S actúan las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Macrólidos. Entre los macrólidos tenemos la eritromicina, la acitromicina, la claritromicina. Ellos se unen a un punto específico de la subunidad 50S. Recuerden que dijimos que el ARN de transferencia carga, aporta los aminoácidos, transporta, los llevan hasta el ribosoma y en el ribosoma los libera. Bueno, pues lo que hacen lo que hace este grupo de antibióticos, los macrólidos, es inhibir la liberación a nivel del punto el punto A, donde este RNA de transferencia tiene que liberar el aminoácido. Al no poder liberar el aminoácido, al no poder descargar el aminoácido, no hay aminoácido. Si no hay aminoácido, no se sintetiza proteína. Así inhibe la síntesis de proteína. Y si no la inhibe totalmente, como no todos los aminoácidos pueden descargarse, pues no puede producirse en la secuencia que está establecido y esto trae como consecuencia demora en la síntesis de proteína. Inhiben la liberación de aminoácidos en el punto A del complejo de iniciación y bloquean uno de los mecanismos que habíamos hablado y que se llama translocación. ¿Lo recuerdan? Translocación es lo que inhiben. La lincosamina, clindamicina, no es estructuralmente un macrólido. Lo estoy diciendo así porque muchas veces hablamos de la clindamicina como un macrólido. No es un macrólido, es una lincosamina desde el punto de vista de estructura. Pero ¿qué es lo que hace? Lo mismo, actúa exactamente igual que los macrólidos. Por eso no se debe combinar con macrólidos. El macrólido se indica la clindamicina, no los dos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción es lo mismo. El mecanismo de acción es impedir que el ARN de transferencia libere los aminoácidos en el punto A de la subunidad 50S y por tanto inhiben la translocación. Bloquea la translocación. El cloranfenicol. El cloranfenicol bloquea la transpeptidación, es decir, la unión del aminoácido con la cadena de proteínas que se está formando. Al no incorporarse los aminoácidos a la cadena proteica en formación, no se forma la proteína. Actúa en el punto P de la subunidad 50S del ribosoma, pero tampoco deben combinarse con los que actúan en el punto A. ¿Por qué? Porque si no se descarga ningún aminoácido, pues no se puede incorporar a la molécula de proteína. O sea, es absurdo dar estos dos antibióticos de cada uno de estos grupos juntos, porque lo que van a hacer es actuar no exactamente en el mismo lugar, pero van a tener el mismo mecanismo de acción. No se deben combinar. Linezolid. El linezolid es una oxazolidiona. Este grupo es más difícil decir oxazolidiona que decir linezolid, por eso muchas veces hablamos de linezolid y no hablamos del grupo, aunque hay otros antibióticos en este grupo. Inhibe la síntesis de proteína al inicio de ella, al unirse a un punto específico de la subunidad 50S y no permitir la unión de las dos subunidades. Recuerden que dijimos que el ARN mensajero llega, la subunidad 50S y la 30S se colocan una a cada lado, hacen como un sándwich,
y entonces ahí comienza la lectura y comienza toda la síntesis de proteína. Bueno, pues lo que hace el Inesolid es muy simple. Bloquea la unión de las dos subunidades y no permite que se forme el ribosoma totalmente así con las dos subunidades y el ARN mensajero en el medio. No puede formarse. ¿Bloquea qué? La transducción. ¿Recuerdan? Está bien. El ARN llega, se combina con la subunidad 30S, esta no se une a la 50S. ¿Por qué? Porque el linesolid ya está unido al punto donde debe unirse y no se sintetizan proteínas. Actúan en la subunidad 30S los aminoglucósidos. Tienen dos acciones. Una es que al unirse a esta unidad altera la lectura del ARN mensajero, es decir, se lee con errores y esto causa que se produzcan proteínas anormales que no cumplen su función. Bloquea la traducción del ARN mensajero. Traducción, ya hablamos de eso, pero esto los haría bacteriostáticos y los aminoglucósidos son bactericidas, porque además de inhibir la síntesis de proteínas, ellos aumentan la cantidad de un transportador de alto consumo de energía, un transportador que tiene la bacteria, que tiene que transportar productos de un lado a otro. Entonces lo que hace es aumentar la actividad de este transportador, se consume demasiada energía, las bacterias no tienen energía, la agotan y no pueden realizar sus funciones vitales y entonces mueren. Por eso, este segundo mecanismo es el que convierte los aminoglucósidos en bactericidas. Si fuera solamente por la unidad, por unirse, por actuar en la subunidad 30S, pues no serían bactericidas, serían bacteriostáticos, pero son bactericidas. Los aminoglucósidos necesitan oxígeno en el medio para penetrar en las bacterias. Si no hay oxígeno en el medio, no penetran en las bacterias. Por eso no son activos frente a las bacterias anaerobias, que donde ellas viven, pues no hay oxígeno. Esa es otra característica de los aminoglucósidos, que ya hablaremos de las características de los aminoglucósidos ya llegando al final de nuestro ciclo. Tetraciclinas. Tetraciclinas son un gran grupo de medicamentos. Ellas todas inhiben el receptor de la subunidad 30S donde se insertan los ARN de transferencia para liberar los aminoácidos en la subunidad 50S. Al no poderse unir a este receptor, no es el punto A, el punto A está en la subunidad 50S. Ellos se insertan, el ARN de transferencia llega, se inserta en la subunidad 30S y descarga el aminoácido en el punto A de la 50S. Pero como aquí no se puede insertar en la subunidad 30S, no puede descargar el aminoácido, no hay aminoácido, no se sintetiza proteína. Debo recordar también otra cosa, y es que una misma molécula de ARN mensajero está siendo leída al mismo tiempo por un número grande de ribosomas, formando como un rosario de ribosomas, uno al lado del otro. Bien. Ahora tenemos un segundo grupo de antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Aquellos son los que actúan en el ribosoma. Ahora vamos a hablar de unos que actúan, y con diferentes mecanismos todos ellos, a nivel de los ácidos nucleicos. Ellos bloquean indirectamente la síntesis de proteínas, no actúan en el ribosoma, actúan antes de que la información llegue al ribosoma. Aquí tenemos entre otros la rifampicina, las quinolonas, los nitroimidazoles, las sulfonamidas, el trimetoprim y el nitrofurano. No vamos a hablar de algunos de ellos porque bueno, no son tan usados y tan importantes, lo vamos a hablar en general, pero también algunos medicamentos antimicóticos tienen este mismo efecto, son la flucitocina y la gliciofulvina, son medicamentos contra hongos que no es el tema de este ciclo. Este ciclo es antibióticos contra bacterias, no contra hongos. La rifampicina, un medicamento maravilloso, magnífico, con muy buenos efectos, tóxico para el hígado, pero que se ha reservado para la tuberculosis, para evitar resistencia, sino también se puede utilizar contra muchas otras enfermedades, no voy a negar esto, es un magnífico antibiótico, pues ella actúa inhibiendo la enzima polimerasa de ARN dependiente de ácido desoxirribonucleico. Ya hablamos de ella en el programa anterior y hablamos de ella también en el ciclo de eucariotas y hablamos de ella también en el ciclo de procariotas. Es una enzima encargada de sintetizar el ARN mensajero. Ya el ADN, pues separado, se colocó de frente, y entonces al colocarse de frente lo que esta enzima hace es leer este ADN y sintetizar el ARN. Por eso se llama polimerasa, quiere decir que forma polímeros de ácidos nucleicos, de ARN porque sintetiza ARN, dependientes de ADN porque tiene que leer el ADN para poder sintetizar el ARN. Es la enzima que produce el ARN mensajero porque lleva el mensaje de qué proteína tiene que producirse al ribosoma. Bueno, como es inhibida
como la rifampicina inhibe esta enzima, no puede formarse ARN. El ADN se separa, se desdobla, se pone de frente, pero no hay manera ninguna de leerlo ni sintetizar ARN mensajero. No hay mensaje. ¿Y qué hace el ribosoma? No sintetiza proteína porque no le llega ningún mensaje. La rifampicina es bactericida. Imidazoles. Dentro de los imidazoles nosotros utilizamos habitualmente el metronidazol, es el más conocido. El metronidazol es un profármaco, es decir, es un medicamento que necesita ser metabolizado por el organismo de la bacteria, por la bacteria, para que pueda cumplir su efecto. Ahora, esto no pueden hacerlo todas las células. Lo pueden hacer los protozoos. Por eso el metronidazol es un magnífico medicamento antiparasitario para protozoos, porque los protozoos metabolizan el metronidazol y aparece el compuesto tóxico. Y también lo pueden metabolizar las bacterias anaerobias, no las bacterias aerobias. Hemos visto indicar metronidazol para pacientes con infecciones de bacterias aerobias. No tiene sentido, porque no actúa ahí, actúa solo contra bacterias anaerobias que no pueden vivir en presencia de oxígeno. Este producto, derivado del metronidazol, es tóxico para el ácido desoxirribonucleico, afecta la estructura del ácido desoxirribonucleico, no puede sintetizarse ADN y la bacteria fallece por lesión severa de su ácido desoxirribonucleico. Repito, solo actúa ante bacterias anaerobias. Yo a veces repito y puede ser que diga, bueno, porque este me ya dice esto, si ya lo ha dicho 2 veces. Sí, pero es para que no se olvide, es para que tengan presente eso. Las quinolonas. Las quinolonas es un grupo muy interesante que incluye la ciprofloxacina, la ofloxacina, la norfloxacina, hablaremos de ella al final del ciclo, uno de los últimos programas, etc. Aquí incluye también el ácido nalidíxico, que ya prácticamente no se utiliza en el mundo porque ha sido superado por sus descendientes, porque el ácido nalidíxico podemos decir que es el abuelo de las actuales fluorquinolonas. Y como dato curioso, las quinolonas se descubrieron a partir de la quinina, por eso se llaman quinolonas. Ellas actúan inhibiendo la parte de la topoisomerasa que hace girar el ADN para que pueda ser copiado, la llamada girasa del ADN. Recuerden, la topoisomerasa, que es una enzima que llega donde está el ADN, separa las dos cadenas y después las hace girar, las pone de frente. ¿Para qué? Para que la enzima polimerasa de ARN dependiente de ADN pueda leer el mensaje, el código que tiene el ADN y transmitir al ribosoma cuál es la proteína que debe sintetizarse. Si usted separa el ARN pero no lo vira de frente, no lo gira, no puede ser leído. Si no puede ser leído, no puede sintetizarse ARN mensajero. Si no puede sintetizarse ARN mensajero, no hay mensaje. No se le puede informar al ribosoma qué proteína debe de sintetizarse y por tanto no se sintetizan proteínas. Son bactericidas, matan a la bacteria. Ahora vamos a ver dos antibióticos con acción en un mismo proceso, pero en dos lugares diferentes. Muchas bacterias sintetizan ácido fólico porque no pueden captarlo del medio externo. Ahí nos beneficiamos nosotros. ¿Por qué? Porque estas bacterias que están casi todas en el intestino nuestro, en el intestino humano y de los animales, producen todo el ácido fólico que nosotros necesitamos. Nos llega ácido fólico en la dieta, pero la mayor parte de que necesitamos lo producen las bacterias que tenemos en el intestino. Estas bacterias no pueden captar ácido fólico, tienen que sintetizarlo y se forma a partir de un compuesto químico que es el ácido paraminobenzoico. Ese mismo ácido paraminobenzoico PABA que está presente en muchas cremas para la piel y que yo lo utilizaba antiguamente y lo utilizábamos en mi familia cuando íbamos a la playa porque es un magnífico protector solar y no está vendiéndose como protector solar, pero protege la piel. El PABA es transformado en ácido dihidroteroico por la enzima sintetasa de dihidroteroato, una enzima. Ahora, el ácido dihidroteroico a su vez es transformado en ácido dihidrofólico y este ácido dihidrofólico sobre él actúa una enzima, la dihidrofolato reductasa y aparece el producto final, ácido tetrahidrofólico, que es el llamado ácido fólico. Aquí intervienen dos enzimas y una transformación que no es enzimática, que es espontánea. La sulfa actúa inhibiendo la enzima sintetasa de dihidroteroato, es decir, en el primer paso para que el PABA se transforme en ácido fólico. En esto impide la formación de ácido fólico en las bacterias, porque si el PABA no puede transformarse en dihidroteroato, bueno, pues ya no hay ácido fólico.
pero las sulfas eran tóxicas o son tóxicas. Y esto creaba problemas que ya hablaremos de ellos también cuando hablemos de las sulfas. ¿Y qué ocurre? Que el trimetoprim, aparece el trimetoprim. ¿Qué hace el trimetoprim? Él inhibe la otra enzima, la dirofolato reductasa, es decir, el último paso ya para transformar el ácido hidrofólico en tetrahidrofólico. Entonces, combinando las dos, combinando las sulfas con el trimetoprim, vamos a bloquear dos pasos fundamentales en la síntesis de ácido fólico. Y con esto le garantizamos que no se sintetiza ácido fólico. Y al no sintetizar ácido fólico, la bacteria que está obligada a sintetizar ácido fólico muere. Por tanto, son bactericidas. La combinación de sulfa con trimetoprim se llama sulfaprim o Bactrim, también es un nombre comercial, son nombres comerciales. Ambos grupos actúan en el mismo proceso, pero en puntos diferentes, y por eso se pueden combinar. Por eso es que esta combinación, que disminuye tanto la toxicidad de la sulfa y tiene un magnífico resultado. Bueno, llegamos al final de hoy. Ya están cansados. Les veo la cara y sé que están cansados. Ya continuaremos en el próximo programa con antibióticos. Hasta entonces.